Hola, bienvenidos a Historias que Encantan, un lugar donde las historias de superación y gestos que inspiran transforman vidas. No te lo pierdas. Un niño de la calle de 12 años le salva la vida a un millonario solitario, pero lo que el anciano le ofrece a cambio desata una batalla legal que nadie esperaba. Pensó que solo conseguiría una comida caliente, pero terminó en medio de una lucha por una herencia y una familia. ¿Puede un acto de bondad cambiar el destino de dos almas perdidas? ¿O el sistema los separará para siempre? La impactante verdad se revela en esta historia. Suscríbete y dale a like para no perderte ni un segundo de este emocionante relato. El frío de la metrópoli era una bestia con dientes de hielo, y esa noche mordía con especial saña. Leo, un niño de apenas 12 años cuya vida se medía en amaneceres helados y atardeceres de indiferencia, se acurrucaba en el umbral de una librería cerrada. El cartón que usaba como colchón era una broma cruel contra el concreto gélido y el viento, un ladrón que se colaba por las grietas de su raída chaqueta para robarle el poco calor que su cuerpo infantil lograba generar. Su estómago era un pozo vacío, un recordatorio constante de que la última comida decente era un recuerdo borroso. Se abrazó las rodillas, hundiendo la cara entre ellas, un gesto inútil contra el mundo. Solo una noche más, se susurró a sí mismo, la frase un mantra desgastado, una oración sin Dios al que dirigirla. Mañana, como todos los ayeres, prometía ser mejor, una mentira piadosa que se contaba para poder cerrar los ojos. Un grito agudo, un sonido humano y roto, desgarró el silencio urbano. No, era el grito de una disputa callejera, familiar y casi reconfortante en su previsibilidad. Era el lamento de un dolor puro, inesperado. Leo se incorporó de un salto, su cuerpo menudo tenso como la cuerda de un violín. El corazón le martilleaba en el pecho, un tambor de guerra contra el miedo y la curiosidad. «Ayuda, por favor, que alguien me ayude». La voz, quebrada y temblorosa, provenía de un callejón adyacente, una boca oscura y dentada en la fachada de la ciudad. El primer instinto de Leo, el que lo había mantenido vivo durante casi un año en esa jungla de asfalto, fue ignorarlo. Los callejones eran trampas, escenarios de las peores pesadillas urbanas, pero había algo en esa voz, una vulnerabilidad que resonó en la propia soledad del niño. Era la voz de alguien que, como él, se había caído y no podía levantarse. Con el sigilo de un gato callejero, se adentró en la oscuridad. El hedor a basura y humedad le golpeó la cara. La única luz era el resplandor enfermizo de un letrero de 1900 neón al final de la calle, que dibujaba sombras alargadas y monstruosas. Allí, tendido en el suelo sucio, yacía un hombre anciano. Vestía un abrigo elegante, ahora manchado de algo oscuro que parecía sangre, y su rostro era una máscara de agonía. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó Leo, su voz apenas un susurro. El anciano giró la cabeza con lentitud, sus ojos buscando a tientas la fuente del sonido. Cuando encontraron a Leo, un destello de alivio mitigó el dolor en su mirada. «Gracias al cielo», jadeó, cada palabra un esfuerzo. Me he caído. Creo que me he roto algo. No puedo moverme». Leo se arrodilló a su lado, la compasión superando al miedo. Vio el fino reloj en la muñeca del hombre, el brillo de unos zapatos de cuero caros. Podría haberlo robado. La idea cruzó su mente, un relámpago fugaz, pero la desechó al instante. No era un ladrón, solo un superviviente. «No se preocupe, voy a ayudarlo», dijo, intentando que su voz sonara más valiente de lo que se sentía. «¿Cómo se llama?» «Elías Valcárcel», respondió el hombre, un gemido escapando de sus labios. «Yo soy Leo. Intentaré ayudarlo a levantarse, don Elías». Con cuidado, Leo pasó un brazo por debajo de los hombros del anciano, pero en cuanto intentó moverlo, un grito desgarrador llenó el callejón. «¡No, no, mi cadera!», exclamó don Elías, el sudor perlando su frente. «Creo que está rota». «Está bien, no se mueva», dijo Leo, el pánico comenzando a burbujear en su pecho. Miró a su alrededor. A la
Calle vacía y desolada. Voy a buscar ayuda. No. La mano de don Elías se aferró a la muñeca de Leo con una fuerza sorprendente. Sus dedos eran fríos, pero su agarre era de hierro. Por favor, no me dejes solo. Leo vio el terror puro en los ojos del anciano. Un miedo que conocía demasiado bien. El miedo a ser abandonado, a desaparecer en la indiferencia del mundo. Asintió, su decisión tomada. No lo dejaré, pero necesitamos una ambulancia. Mi teléfono, susurró don Elías. En el cinto bolsillo de mi abrigo. No lo alcanzo. Con manos temblorosas, Leo buscó en los bolsillos del elegante abrigo hasta que sus dedos encontraron el contorno liso y frío de un teléfono de última generación. Marcó el número de emergencias, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Servicio de emergencias. ¿En qué puedo ayudarle?, respondió una voz calmada y profesional. Necesitamos una ambulancia, dijo Leo, tratando de mantener la voz firme. Hay un hombre mayor. Se ha caído y no puede moverse. ¿Puede decirme la ubicación exacta? Leo miró a su alrededor buscando una referencia. Estamos en un callejón, cerca de la Avenida del Sol Poniente. Entendido. Una unidad está en camino. ¿Puede quedarse con él hasta que lleguen? Sí, me quedaré, afirmó Leo y colgó. Le devolvió el teléfono a don Elías. Ya vienen en camino, no se preocupe. El anciano esbozó una sonrisa débil, un gesto que parecía costarle un mundo. Gracias, Leo, eres un buen muchacho. Un silencio denso se instaló entre ellos, solo roto por los lejanos sonidos de la ciudad y los quejidos ahogados de don Elías. Leo, sin saber qué más hacer, comenzó a frotarse las manos de nuevo, un vano intento de generar calor. «Tienes frío», observó don Elías, su voz ahora más suave. «No tienes un abrigo». Leo negó con la cabeza. «Lo perdí hace unas semanas». Don Elías frunció el ceño, una línea de preocupación marcándose entre sus cejas. «¿Y tus padres? ¿No deberías estar en casa a estas horas?» El niño bajó la mirada, sus ojos fijos en una grieta en el pavimento. La pregunta era una daga que siempre encontraba la misma herida. «No tengo casa», murmuró, la confesión saliendo con un aliento de vaho en el aire helado. La expresión de don Elías cambió, la confusión dando paso a la comprensión y luego a una profunda y abrumadora tristeza. «Oh, Leo», dijo suavemente, su voz rota por la emoción. Lo siento mucho». Leo se encogió de hombros, un gesto aprendido para minimizar su propio dolor. «Malo no es tan, me las arreglo». «Pero eres solo un niño», insistió don Elías, el horror evidente en su tono. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo así?» Leo dudó. Era un secreto que guardaba celosamente, una armadura contra la lástima y las preguntas. Pero había algo en la mirada de este hombre, una genuina preocupación que desarmó sus defensas. «Casi un año», respondió, sorprendiéndose a sí mismo por su honestidad. «¿Qué pasó con tu familia?», preguntó don Elías, su voz apenas un susurro. Y entonces, las palabras comenzaron a brotar, un torrente amargo y doloroso que había mantenido represado durante meses. «Mi papá se fue cuando yo era muy pequeño. Mi mamá, ella intentó cuidarme, de verdad que sí, pero tenía problemas. Bebía mucho». Hizo una pausa tragando saliva. «Un día simplemente no volvió a casa. La policía la buscó, pero nunca la encontraron». «Dios mío», susurró don Elías, sus ojos llenándose de lágrimas. «Los servicios sociales me llevaron a un centro de acogida», continuó Leo, la voz temblorosa. «Pero me escapé, no me gustaba allí. Prefería estar solo». Justo cuando don Elías parecía a punto de decir algo más, el sonido creciente de una sirena cortó el aire. «¡La ambulancia!», exclamó Leo, poniéndose de pie de un salto. «Estamos aquí». Dos paramédicos irrumpieron en el callejón con una camilla. Con eficiencia profesional evaluaron a don Elías. «Parece una fractura de cadera», dijo uno de ellos. «Tendremos que llevarlo al hospital». Mientras lo colocaban con cuidado en la camilla, don Elías no apartaba la vista de Leo. «Gracias, muchacho. No sé qué habría hecho sin ti». «No fue nada».
murmuró Leo, sintiéndose incómodo bajo la gratitud del hombre. «Ven conmigo al hospital», dijo don Elías de repente. «Me sentiría mejor si no estuviera solo». Leo se quedó paralizado. Miró al anciano, luego a los paramédicos, y después al oscuro y frío callejón que llamaba hogar. «No sé si puedo», dudó. «Por favor», insistió don Elías, su voz cargada de una extraña urgencia. «Me has salvado la vida. Déjame al menos asegurarme de que pasas la noche en un lugar cálido». Fue esa promesa, la de un lugar cálido, lo que rompió la indecisión de Leo. Asintió. «Está bien, iré con usted». Una sonrisa de puro alivio iluminó el rostro cansado de don Elías. Mientras lo subían a la ambulancia, uno de los paramédicos se dirigió a Leo. «¿Eres familiar suyo?». Leo abrió la boca para negar, para decir la verdad, pero la voz firme de don Elías se le adelantó. «Es mi nieto. Viene conmigo». El paramédico asintió y ayudó a Leo a subir. Mientras las puertas se cerraban, sellando el frío del exterior, Leo miró a don Elías, confundido. «¿Por qué dijo que soy su nieto?». Don Elías le guiñó un ojo, un gesto travieso en medio de su dolor. «A veces, Leo, la familia no es la que te toca por sangre, sino la que te elige el corazón. Y tú, muchacho, has demostrado tener un corazón de oro». Por primera vez en mucho, mucho tiempo, Leo sintió algo cálido expandirse en su pecho, una sensación extraña y desconocida que se parecía mucho a la esperanza. La ambulancia se abrió paso en la noche, llevando consigo a un anciano herido y a un niño de la calle. Dos extraños unidos por un acto de bondad que estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. En el interior del vehículo, el traqueteo era un ritmo constante que acompañaba el nervioso latido del corazón de Leo. Observaba en silencio cómo un paramédico le administraba un analgésico a don Elías. «¿Se pondrá bien?», preguntó en un susurro. El paramédico le ofreció una sonrisa tranquilizadora. «Tu abuelo es fuerte. Haremos todo lo posible». «Abuelo». La palabra resonó en los oídos de Leo, una mezcla de culpa y un anhelo secreto. Don Elías, a pesar de la neblina del dolor, notó la inquietud del niño. «Cuéntame más de ti, Leo», dijo con voz débil. «¿Qué te gusta hacer?». La pregunta lo descolocó. Nadie le había preguntado eso en años. Me gusta dibujar», admitió con timidez. «Cuando encuentro un trozo de dibujo lo que veo, los edificios, la gente, los pájaros». Los ojos de don Elías se iluminaron. «Eso es maravilloso. Un verdadero talento. No tengo ninguno de mis dibujos conmigo», se apresuró a añadir Leo. «Es difícil guardar cosas cuando vives en la calle». Un silencio melancólico llenó el espacio hasta que el hospital apareció ante ellos. Un gigante de ladrillo y cristal iluminado en la noche. Al bajar, una enfermera se acercó a la camilla. «¿Es su nieto?», preguntó, dirigiéndose a don Elías. «Sí, es mi nieto», insistió el anciano con una firmeza que sorprendió a Leo. «Por favor, dejen que se quede conmigo. Puede esperar en la sala de espera, cariño. Le avisaremos en cuanto terminemos», dijo la enfermera a Leo con amabilidad. «No te vayas, ¿de acuerdo?», le suplicó don Elías mientras se lo llevaban por unas puertas dobles. «No me iré», prometió Leo, su voz resonando en el pasillo ahora vacío. Se hundió en una silla de plástico en la sala de espera. El calor del hospital era abrumador después del frío exterior. Se sentía como si hubiera aterrizado en otro planeta. Una mujer de la limpieza, notando su ropa sucia y su aire desvalido, se detuvo. «¿Tienes hambre, pequeño?». Antes de que Leo pudiera responder, la mujer desapareció y regresó con un sándwich y un zumo. «Come, cariño. La espera es larga». Leo comió con una voracidad que avergonzaba, abrumado por esa pequeña y anónima muestra de bondad. Pasó una hora, o quizás dos. El tiempo se había vuelto elástico y extraño. Finalmente, la misma enfermera de antes se acercó. «Tu abuelo pregunta por ti. Puedes pasar a verlo». Con el corazón en la garganta, siguió a la enfermera por un laberinto de pasillos hasta una habitación individual. Don Elías yacía en la cama, conectado a varios monitores que emitían un pitido rítmico. «Muchacho», sonrió el anciano al verlo.
Pensé que te habrías ido. Le prometí que me quedaría, respondió Leo acercándose con cautela. Los médicos dicen que tenías razón, dijo don Elías una vez que estuvieron solos. Cadera rota, me operan mañana. Hizo una pausa, y su expresión se tornó seria. Leo, necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Por qué estás realmente en la calle? Cuéntamelo todo. Y Leo lo hizo. Vació el saco de su corta y trágica vida, las palabras saliendo a borbotones, las lágrimas corriendo por sus sucias mejillas sin que pudiera detenerlas. Habló de su madre, de su desaparición, del miedo, del hambre, de la soledad infinita. Cuando terminó, don Elías cerró los ojos un momento. Al abrirlos había en ellos una determinación de acero. Escúchame, Leo, dijo, su voz firme. Nadie debería vivir lo que tú has vivido. Eres valiente y fuerte, pero ya no tienes que hacerlo solo. ¿Qué quiere decir?, preguntó Leo, confundido. Quiero decir que, si me dejas, quiero ayudarte, respondió don Elías. Quiero darte una oportunidad, una vida lejos de las calles. El corazón de Leo dio un vuelco. Era una oferta tan increíble, tan fuera de toda lógica, que una parte de él, la parte cínica y herida, desconfió al instante. ¿Por qué? Ni siquiera me conoce. Don Elías sonrió con ternura. Vi tu corazón en ese callejón, Leo. Viste a un hombre que necesitaba ayuda y no dudaste. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién eres. Tengo miedo, admitió Leo, la voz tan frágil como un cristal. El mundo le había enseñado que la esperanza era un animal peligroso, que siempre venía acompañado de una decepción aún mayor. El miedo es una reacción natural a lo desconocido, respondió don Elías, su voz un bálsamo. Pero a veces, muchacho, hay que dar un salto de fe. No tienes que decidir ahora mismo. Piénsalo, ¿quieres? Leo asintió lentamente. Lo pensaré. En ese preciso instante, la puerta se abrió para dar paso a un médico. Buenas noches, don Elías. Siento interrumpir, pero necesito hablar con usted sobre la cirugía de mañana. Leo se levantó de un salto, sintiéndose un intruso en ese mundo de batas blancas y conversaciones serias. Yo debería irme. No, por favor, quédate, pidió don Elías, su mano buscando la del niño. Luego se dirigió al médico. Doctor, ¿podría el niño pasar la noche aquí? No tiene a dónde ir. El médico observó a Leo, su mirada profesional suavizándose un instante. Vio la ropa gastada, el cansancio en sus ojos. Supongo que podemos conseguirle una silla reclinable. No hay problema. Gracias, dijo don Elías aliviado. Se volvió hacia Leo. ¿Te quedarás? Leo miró al paciente, anciano, al médico, y luego a la ventana que mostraba las luces frías y distantes de la ciudad. Por primera vez en un año, la calle no se sentía como el único lugar posible. Me quedaré, dijo, y la palabra sonó como un ancla en medio de la tormenta. Mientras el médico explicaba los pormenores de la operación, la mente de Leo era un torbellino. La promesa de un nuevo día, de un nuevo comienzo, era a la vez aterradora y embriagadora. El destino, ese tejedor ciego, había entrelazado su hilo raído con el de seda de don Elías. Lo que vendría después era un misterio, pero por primera vez, Leo sentía la curiosidad de descubrirlo. La mañana llegó con el murmullo de la vida hospitalaria. Leo se despertó en la silla reclinable, rígido y desorientado. Don Elías dormía, su respiración acompasada por el pitido de los monitores. Una enfermera entró y al ver a Leo, le sonrió. ¿Quieres desayunar? El rugido del estómago del niño fue toda la respuesta que necesitó. Poco después, con una bandeja de 1900 comida caliente frente a él, Leo se sentía un rey. Don Elías despertó. ¿Sigues aquí?, sonrió débilmente. Se lo prometí, respondió Leo. Leo, comenzó don Elías con seriedad, después de que la enfermera se fuera. Sobre lo que te ofrecí anoche, lo decía en serio, cada palabra. Hizo una pausa, sus ojos buscando los del niño. He vivido una vida larga, Leo, llena de éxitos, pero también de profundos remordimientos.
El mayor de todos, no haber ayudado más cuando tuve la oportunidad. El anciano tomó aire, como si las siguientes palabras le pesaran. Hace muchos años, mi esposa y yo perdimos a nuestro único hijo. Era apenas un adolescente. Leo contuvo el aliento, sintiendo el eco de un dolor que no era suyo. Lo siento mucho. El tiempo cura, dicen, pero mienten. Continuó don Elías con una sonrisa triste. El dolor se queda, se transforma. Después de que él se fue, me enterré en el trabajo, en hacer dinero. Pensé que el éxito llenaría el vacío, pero el vacío solo se hizo más grande. Y entonces te encuentro a ti, un niño que ha sufrido más de lo que nadie debería, y que aún así tiene un corazón puro. Tal vez, solo tal vez, ayudándote, pueda empezar a sanar mis propias heridas. Antes de que Leo pudiera procesar la confesión, la puerta se abrió de nuevo. Un hombre de mediana edad, con un traje impecable y un maletín de cuero, entró en la habitación. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y autoridad. «Elías, viejo amigo, ¿en qué lío te has metido?» «¿Ahora?», dijo, su voz resonando en la habitación. «Julián, gracias por venir tan rápido», respondió don Elías. El hombre, Julián, se acercó a la cama y solo entonces pareció notar la presencia de Leo. Su mirada recorrió al niño de arriba a abajo y una ceja se arqueó con escepticismo. «¿Y quién es este jovencito?», preguntó. «Julián, te presento a Leo. Leo, este es Julián Montes, mi abogado y mi más viejo amigo». «Mucho gusto, señor», murmuró Leo, intimidado por la mirada penetrante del abogado. Julián asintió, sin apartar los ojos del niño. «Elías, ¿qué está pasando? ¿Quién es este niño?». «Es una larga historia», suspiró don Elías. «Pero la versión corta es que Leo me salvó la vida anoche. De no ser por él, probablemente me habrían encontrado congelado en ese callejón». La expresión de Julián se suavizó un poco, pero el escepticismo no desapareció. «Eso es admirable, sin duda, pero no explica la urgencia de tu llamada. Vas a operarte de la cadera, no estás en tu lecho de muerte». «Esta caída me ha hecho pensar, Julián», dijo don Elías, su voz adquiriendo un tono de acero, «en lo frágil que es todo. Por eso te he llamado. Necesito que hagas cambios en mi testamento, inmediatamente». Julián frunció el ceño. «¿Cambios? ¿Qué tipo de cambios?». Don Elías miró a Leo, una mirada llena de una determinación inquebrantable. «Quiero incluir a Leo en mi testamento». El silencio que cayó sobre la habitación fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Leo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Había oído bien? El mundo parecía haberse detenido. Julián fue el primero en reaccionar. Soltó una risa corta y nerviosa. «Elías, te has vuelto loco. ¿Te golpeaste la cabeza al caer? Apenas conoces a este niño. Es un completo desconocido». «No es un desconocido», interrumpió don Elías con una firmeza que hizo vibrar el aire. «He tomado una decisión. Este niño ha pasado por un infierno, Julián. Quiero darle un futuro, la seguridad que nunca ha tenido». «Hay formas de ayudar», replicó Julián, su voz subiendo de tono. «Puedes hacer una donación a un orfanato, crear una beca a su nombre, pero incluirlo en tu testamento es una locura. No sabemos nada de él, de su pasado, de su familia». «No tiene familia», exclamó don Elías, su voz cargada de dolor. «Don Elías», intervino Leo, su voz un hilo tembloroso. «No tiene que hacer esto. Yo no quiero su dinero». El anciano le sonrió con una ternura infinita. «Lo sé, muchacho, y eso solo confirma que estoy haciendo lo correcto. No se trata del dinero, Leo. Se trata de darte una oportunidad». Julián suspiró, pasándose una mano por el pelo. Su tono cambió, volviéndose el del abogado, el del amigo preocupado. «Elías, como tu abogado, debo advertirte, esto es un campo de minas legal, y como tu amigo, debo decirte que estás siendo increíblemente impulsivo». Se volvió hacia Leo, su mirada suavizada pero aún inquisitiva. «Chico, ¿no tienes nada que decir?». Leo tragó saliva, sintiendo el peso de sus miradas. ¿Qué quieren que diga?».
Podrías empezar por contarnos la verdad, dijo Julián, su voz más suave ahora. ¿Dónde está tu familia? Don Elías le dio un apretón tranquilizador en la mano. Está bien, Leo. Puedes confiar en nosotros. Y por segunda vez en menos de 24 horas, Leo abrió las compuertas de su memoria. Con la voz entrecortada, relató la historia de su abandono, de la desaparición de su madre, del horror del centro de acogida y de su huida a la brutal indiferencia de las calles. A medida que hablaba, la máscara de escepticismo de Julián se fue resquebrajando, astilla por astilla. La compasión reemplazó a la sospecha en sus ojos. Cuando Leo terminó, el abogado estaba sin palabras, visiblemente conmovido. «Dios santo, chico», murmuró, sacando un pañuelo de su bolsillo. No tenía ni idea. «Ahora lo entiendes, Julián», dijo don Elías en voz baja. «¿Ahora entiendes por qué tengo que hacer esto?» Julián asintió lentamente, secándose una lágrima furtiva. «Lo entiendo, Elías, pero eso no lo hace menos complicado. Legalmente es un desastre. No podemos simplemente poner a un menor en tu testamento». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó don Elías. «Lo primero es contactar a servicios sociales», explicó el abogado, y al instante, Leo se tensó como un animal en una trampa. «No», dijo con una firmeza que sorprendió a los dos hombres. «No volveré allí. No quiero volver a un centro». El pánico se apoderó de su voz. «Tranquilo, Leo, tranquilo», le aseguró don Elías. «Nadie te va a obligar a hacer nada». Se dirigió a su amigo con una mirada suplicante. «Julián», el abogado suspiró, el peso del mundo en sus hombros. «Hay leyes, Elías, protocolos, no podemos ignorarlos». Vio el terror puro en los ojos de Leo y añadió rápidamente: «Pero encontraremos la manera. Buscaremos la mejor solución para ti, Leo, te lo prometo». En ese momento, una enfermera entró. «Disculpen, es hora de preparar a don Elías para la cirugía». Julián recogió su maletín. «Hablaremos después de la operación, Elías. Descansa». Se detuvo un momento y miró a Leo, que lo observaba con una mezcla de miedo y una incipiente esperanza. «Y tú, no te preocupes, cuidaré de él mientras tanto». Mientras los celadores comenzaban a mover la cama de don Elías hacia la puerta, el anciano llamó a Leo. «Todo estará bien, muchacho, confía en mí. Cuando regrese, empezaremos a planificar tu futuro». Leo observó con el corazón en un puño cómo se llevaban a su único aliado en ese mundo extraño. Se quedó solo en la habitación con Julián, el hombre que hacía una hora lo miraba como a un delincuente. «Bien, chico», dijo el abogado, su voz ahora notablemente más amable. «Parece que tú y yo tenemos mucho de qué hablar. ¿Qué te parece si vamos a la cafetería? Apuesto a que tienes hambre». Mientras caminaban por el pasillo, Leo no podía evitar sentirse como un fraude, con su ropa sucia al lado del traje caro de Julián. En la cafetería, el abogado pidió 2 platos de comida caliente. «Come», le dijo, «necesitarás fuerzas». Mientras Leo devoraba la comida, Julián lo observaba en silencio. «Mateo, lo que Elías quiere hacer es noble, pero increíblemente arriesgado. Legalmente sigue siendo responsabilidad del Estado. Eres un niño desaparecido de un centro de acogida. Técnicamente, en cuanto sepan quién eres, vendrán a por ti». Leo dejó de comer, el tenedor suspendido en el aire. «¿Significa que no pueden ayudarme? Significa que ser más listos que ellos», respondió Julián con una media sonrisa, la primera que le dedicaba. «Necesito saberlo todo, cualquier familiar, por lejano que sea, los nombres de la gente del centro de acogida, cualquier detalle que recuerdes, para asegurarse de que nadie pueda evitar que don Elías me ayude», preguntó Leo, su inteligencia brillando a través del miedo. Julián sonrió, impresionado. «Exactamente. Eres un chico listo, Leo». «Señor Montes», dijo Leo tímidamente, «¿por qué me ayuda? ¿Podría simplemente dejarme ir?» El abogado se recostó mirando a Leo directamente a los ojos. «Porque Elías Valcárcel es mi mejor amigo.
Lo conozco desde que éramos niños, y en 40 años nunca lo había visto con la mirada que tiene cuando te ve a ti. Es la mirada de un hombre que ha encontrado algo que creía perdido para siempre. Si él ve algo tan especial en ti, ¿quién soy yo para dudarlo? Justo entonces, sonó el teléfono de Julián. Lo miró y se puso de pie de un salto. Es del quirófano. La operación de Elías ha terminado. Vamos, seguro que querrás estar allí cuando despierte. Al volver a la habitación, vieron que don Elías ya estaba de vuelta, acostado en la cama, pálido y todavía bajo los efectos de la anestesia. Una enfermera ajustaba su vía intravenosa. El corazón de Leo, que había estado galopando con ansiedad, se calmó un poco al verlo. Estaba allí. Había vuelto. La operación fue un éxito, susurró la enfermera con una sonrisa. Es un hombre fuerte. Debería despertar en las próximas horas. Leo se acercó a la cama, sus ojos fijos en el rostro sereno del anciano. Sin pensarlo, extendió una mano y rozó con la punta de los dedos la mano de don Elías, como para asegurarse de que era real. Julián observó la escena, una mezcla de alivio y aprensión dibujada en su rostro. Sabía que la batalla médica había terminado, pero la legal apenas comenzaba. Voy a hacer algunas llamadas, dijo Julián en voz baja. Avisar a su personal, organizar algunas cosas. ¿Estarás bien aquí solo por un rato, Leo? El niño asintió sin apartar la vista de don Elías. Sí, señor, me quedaré con él. Cuando Julián se fue, Leo arrastró la silla reclinable hasta el lado de la cama y se sentó. Pasaron las horas. Las enfermeras entraban y salían. Sus voces un murmullo suave, sus movimientos eficientes y silenciosos. Leo no se movió. Se convirtió en un guardián silencioso, un centinela de 12 años velando el sueño del hombre que podría cambiar su vida. Ya entrada la tarde, don Elías comenzó a removerse. Sus párpados temblaron y, con un quejido, abrió los ojos. Miró a su alrededor, desorientado, hasta que su mirada se posó en Leo. «Muchacho», murmuró con voz ronca. «Don Elías», exclamó Leo, inclinándose hacia él. «¿Cómo se siente?» «Como si un camión me hubiera pasado por encima», bromeó débilmente. «Pero estoy vivo. Gracias a ti». El alivio inundó a Leo, tan potente que casi le dobló las rodillas. Justo en ese momento, Julián regresó, acompañado por Pai, el médico. «Elías, es bueno verte despierto», dijo el abogado. El médico examinó a su paciente asintiendo con satisfacción. «Todo ha salido según lo previsto. Ahora empieza la parte difícil, la recuperación. Necesitará reposo, fisioterapia y ayuda en casa durante varias semanas». Don Elías miró a Leo, luego a Julián. «Creo que la ayuda no será un problema, ¿verdad?». Una vez que el médico se fue, Julián cerró la puerta. La atmósfera en la habitación cambió, volviéndose más densa y seria. «Bien», comenzó el abogado. «Ahora que estás despierto, Elías, tenemos que hablar, tenemos que trazar un plan». «Te escucho», dijo el anciano, su voz aún débil pero firme. Julián se sentó en el borde de la cama, mirando a ambos. «He estado pensando. Esconder a Leo es imposible y contraproducente. Tarde o temprano el sistema lo encontrará. Por lo tanto, nuestra única opción es enfrentarlo de cara». Leo se tensó, el miedo volviendo a atenazarle el estómago. «¿Qué propones exactamente?», preguntó. «Don Elías, vamos a solicitar que se te conceda la custodia temporal de Leo», explicó Julián. «Argumentaremos que es una situación de beneficio mutuo. Tú, un hombre recién operado que vive solo, necesitas compañía y ayuda con tareas menores en casa. Y Leo, un niño sin hogar, necesita un techo seguro y estable. Presentaremos el caso no como un acto de caridad, sino como un acuerdo práctico y beneficioso para ambos». Don Elías asintió lentamente, procesando la audacia del plan. «Me gusta. Es inteligente. Pero», continuó Julián, y su mirada se posó en Leo, «para que esto funcione necesitamos la total cooperación de Leo. Y aquí viene la parte difícil». Hizo una pausa. «Leo, tendrás que presentarte voluntariamente ante servicios sociales». El color desapareció del rostro del niño.
Retrocedió un paso como si lo hubieran golpeado. No, no puedo. No volveré a ese lugar. No lo entienden. El pánico ahogaba su voz. Leo, escúchanos, intervino don Elías, su voz suave pero insistente. No te pedimos que vuelvas a un centro de acogida. Nunca permitiría eso. Te lo juro por mi vida. Julián se acercó al niño, agachándose para mirarlo a los ojos. No volverás a un centro, Leo. Estaremos contigo en cada paso. Yo seré tu abogado. Don Elías estará allí. Pero tienes que hablar con ellos. Tienes que contarles tu historia. Y lo más importante, tienes que decirles que quieres quedarte con don Elías, que te sientes seguro con él. ¿Puedes hacer eso? Era una pregunta monumental. Le estaban pidiendo que caminara directamente hacia la boca del lobo, que confiara en el mismo sistema que ya le había fallado de la peor manera posible. Miró a Julián, luego a don Elías. En los ojos del anciano no había exigencia, solo una súplica silenciosa, una promesa de protección. Recordó el frío del callejón, el hambre, la soledad infinita, y lo comparó con el calor de la habitación, la comida en su estómago, la mano del anciano buscando la suya. Era la elección entre un infierno conocido y un cielo incierto. Cerró los ojos respirando hondo, reuniendo cada gramo de valor que poseía. Cuando los abrió, había una nueva determinación en ellos. ¿Y si no funciona?, preguntó, su voz todavía un temblor. ¿Y si me separan de usted? Lucharé por ti con todo lo que tengo, respondió don Elías con una ferocidad que sorprendió a todos. No dejaré que te lleven, te lo prometo. Estaremos preparados para esa eventualidad, añadió Julián. Pero primero, tenemos que intentarlo. Leo, la decisión es tuya. No te obligaremos. Leo guardó silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, asintió, un movimiento apenas perceptible. De acuerdo, susurró. Lo haré. Una sonrisa de inmenso alivio iluminó el rostro de don Elías. Ese es mi muchacho, dijo, extendiendo los brazos. Leo se acercó y se dejó envolver en un abrazo. Todo saldrá bien, ya lo verás. Julián observó la escena, conmovido a pesar de sí mismo. Bien, dijo, aclarando la garganta para la emoción. Tenemos mucho trabajo por delante y tenemos que actuar rápido. Se volvió hacia Leo. ¿Estás listo para dar el primer paso? Leo se separó de don Elías y miró al abogado, su rostro aún pálido, pero sus ojos firmes. Estoy listo. Julián sacó su teléfono. Perfecto, haré la llamada ahora mismo. Concertaré una reunión con un trabajador social para mañana mismo. Es mejor hacerlo aquí en el hospital, territorio neutral. Mientras Julián salía al pasillo para hacer la llamada, Leo se volvió hacia don Elías. ¿Y si no les gusto? ¿Si piensan que no soy bueno? El anciano le tomó la mano. Leo, escúchame. Eres más que bueno. Eres valiente, inteligente y tienes un corazón de oro. Si ellos no pueden ver eso, entonces son ciegos. Solo tienes que ser tú mismo. Tengo miedo, admitió el niño. Yo también, confesó don Elías, sorprendiendo a Leo. Tengo miedo de que el sistema te falle de nuevo. Pero el miedo se hace más pequeño cuando se comparte. Y ahora estamos juntos. En esto, Julián volvió a entrar en la habitación, su expresión seria. Ya está hecho, mañana por la tarde. Una trabajadora social vendrá aquí. El corazón de Leo dio un vuelco. Tan pronto, ¿qué debo decir?, preguntó, su voz apenas audible. La verdad, respondió Julián con firmeza. Toda la verdad. Sé que es aterrador, pero es nuestra única arma. Has sobrevivido a cosas que la mayoría de la gente no puede ni imaginar. Eso no te hace débil, Leo. Te hace un luchador. Y después de la reunión, ¿qué pasa?, preguntó Leo. Si todo va bien, explicó Julián, presentaremos la petición formal de custodia. Habrá más reuniones, quizás una evaluación psicológica, visitas a la casa de Elías una vez que le den el alta. Será un proceso, pero el primer paso, el más importante, es mañana. Yo puedo ayudar, dijo Leo rápidamente. Puedo limpiar la casa, cocinar, puedo cuidarlo. Don Elías sonrió con ternura. Lo sé, muchacho, pero si esto funciona,
Tu único trabajo será ser un niño, ir a la escuela, hacer amigos, vivir la vida que te robaron. A Leo se le llenaron los ojos de lágrimas. No sé si sé cómo hacer eso. Aprenderemos juntos, prometió don Elías. Un día a la vez. Esa noche, Julián consiguió que le permitieran a Leo quedarse de nuevo. Exhausto emocionalmente, el niño se acurrucó en la silla reclinable. Don Elías, desde la cama, observaba la figura del niño hecho un ovillo. Dos almas solitarias, unidas por el azar, a punto de enfrentarse a un sistema impersonal y burocrático. Antes de quedarse dormido, Leo pensó en el día siguiente, en la cara sin nombre de la trabajadora social. Sintió el pánico burbujear, pero luego recordó las palabras de don Elías. Estamos juntos en esto. Se aferró a esa frase como a un salvavidas en medio de un océano oscuro, y por primera vez se sintió parte de un nosotros. Con ese pensamiento, el sueño finalmente lo venció. Un breve respiro antes de la batalla que se avecinaba. A la mañana siguiente, el ambiente en la habitación era eléctrico. Julián llegó temprano, trayendo ropa nueva para Leo. Quiero que causes una buena impresión, le dijo. No porque tu valor dependa de tu ropa, sino para mostrarles que ya hay alguien cuidando de ti. Mientras Leo se cambiaba en el baño, don Elías y Julián hablaban en susurros. ¿Estás seguro de esto, Elías? Más que de nada en mi vida, Julián. Cuando Leo salió, vestido con unos vaqueros nuevos y un suéter limpio, se sentía como un actor a punto de salir a escena. Julián le dedicó una sonrisa de aprobación. Perfecto. Ahora repasemos el plan una última vez. A las 2 de la tarde en punto, llamaron a la puerta. El corazón de Leo se detuvo. Julián abrió. Una mujer de mediana edad, con una mirada amable pero escrutadora y un portafolio bajo el brazo, entró en la habitación. Buenas tardes, dijo. Soy Elena Ríos, de Servicios Sociales. Estoy aquí para hablar con Leo y con usted, don Elías. Julián se adelantó, extendiendo una mano. Señora Ríos, soy Julián Montes, abogado de don Elías Valcárcel. Gracias por venir. La mujer, Elena, asintió, su mirada profesional recorriendo la habitación, deteniéndose un instante más de la cuenta en el contraste entre el anciano en la cama de hospital y el niño asustado a su lado. Se volvió hacia Leo y sus rasgos se suavizaron. Hola, Leo. Soy Elena. ¿Qué te parece si tú y yo hablamos un poco a solas? Hay una pequeña sala al final del pasillo donde estaremos más cómodos. Leo miró a don Elías, sus ojos una súplica silenciosa pidiendo permiso, pidiendo valor. El anciano le dedicó un leve asentimiento, una mirada que decía, puedes hacerlo, estaré aquí cuando vuelvas. Con las piernas temblorosas, como si caminara sobre una cuerda floja, Leo siguió a la trabajadora social fuera de la habitación. La sala era pequeña y anónima, con 2 sillas enfrentadas. El silencio era abrumador. Bien, Leo, comenzó Elena con voz suave. Sé que esto puede ser difícil. No estás en problemas. Solo quiero entender un poco mejor tu situación y cómo te sientes. ¿Por qué no me cuentas cómo conociste a don Elías? Leo tomó aire, recordando las instrucciones de Julián. La verdad es tu única arma. Y comenzó a hablar. Relató la historia de la noche en el callejón, su voz ganando confianza a medida que revivía su propio acto de bondad. La señora Ríos escuchaba con atención, sin interrumpir, simplemente asintiendo de vez en cuando, animándolo a continuar. Le preguntó sobre su vida en la calle, y Leo le contó sobre el frío, el hambre y, sobre todo, la soledad. Le preguntó por su familia. Cuando Leo habló de su madre, su voz se quebró. A veces la extraño, admitió, las lágrimas picando en sus ojos. Pero también estoy enfadado. Me dejó solo. Y tengo miedo de que si la encuentran me obliguen a volver con ella, a la vida de antes. Nadie te obligará a hacer algo que no sea seguro para ti, Leo, le aseguró Elena con gentileza. Nuestro único trabajo es garantizar tu bienestar. Y ahora mismo, ¿cómo te sientes con la posibilidad de vivir con don Elías? Tengo miedo.
confesó Leo, la palabra saliendo de sus labios con una honestidad brutal. Tengo miedo de que todo esto sea un sueño y me despierte de nuevo en la calle. Pero con él me siento seguro. Es la primera vez en mucho tiempo que no me siento solo. La entrevista duró casi 1 hora. Cuando terminaron, Elena llevó a Leo de vuelta a la habitación. Gracias por tu honestidad, Leo. Ha sido de gran ayuda. Ahora si don Elías se siente con fuerzas, me gustaría hablar con él. Mientras Leo y Julián esperaban en el pasillo, el niño se sentía vacío, como si hubiera entregado cada gramo de su ser en esa pequeña sala. Julián le puso una mano en el hombro. Lo has hecho muy bien, chico. Muy bien. Dentro, Elena se sentó junto a la cama. Don Elías, entiendo que desea obtener la custodia temporal de Leo. Es una petición inusual. ¿Puede explicarme sus motivos? El anciano respiró hondo. Señora Ríos, cuando ese niño me encontró, yo era un hombre rico, pero profundamente pobre. Estaba solo, esperando el final de mis días. Él pudo haberme robado, pudo haberme dejado morir. Nadie lo habría sabido, pero no lo hizo. Hizo una pausa, sus ojos brillando con una emoción sincera. Me salvó la vida, sí, pero hizo mucho más. Me recordó lo que significa la bondad, la compasión. Me dio una razón para querer recuperarme, para querer vivir. Este niño extraordinario merece una oportunidad, un hogar. Y yo, en el ocaso de mi vida, creo que él y yo podemos ayudarnos mutuamente. Podemos ser una familia. Elena tomó notas, su rostro impasible. Entiendo su punto de vista, pero debe comprender mis preocupaciones. Usted es un hombre de edad avanzada, recuperándose de una cirugía mayor. Cuidar de un niño, especialmente uno que ha sufrido un trauma significativo, es una responsabilidad inmensa. Soy consciente de ello, respondió don Elías. Tengo los recursos financieros para garantizarle la mejor educación, la mejor atención médica. Mi amigo, el señor Montes, me ayudará con todos los aspectos legales y prácticos, y planeo contratar a la mejor ayuda doméstica y a los mejores tutores. Pero lo más importante, señora Ríos, es que tengo el tiempo y el deseo de darle lo que el dinero no puede comprar: atención, afecto y un hogar estable. En cuanto a mi recuperación, creo que tener a Leo cerca será el mejor de los incentivos. La conversación continuó, cubriendo todos los ángulos. Finalmente, Elena cerró su libreta. Aprecio su sinceridad, don Elías, y su evidente afecto por el niño. Debo ser clara. Este proceso no será rápido. Requerirá más evaluaciones, visitas domiciliarias una vez que le den el alta, y en última instancia, la decisión la tomará un juez. Entiendo, dijo don Elías, su rostro una máscara de determinación. Estoy preparado para hacer lo que sea necesario. Muy bien, dijo Elena poniéndose de pie. Prepararé mi informe inicial. Por ahora, y dadas las circunstancias excepcionales, autorizaré que Leo permanezca bajo su cuidado aquí en el hospital. Es evidente que no tiene otro lugar seguro a donde ir. Cuando la trabajadora social se fue, Julián y Leo entraron corriendo. ¿Y bien?, preguntó el abogado. Don Elías extendió una mano hacia Leo. Ven aquí, muchacho. El niño se acercó. Hemos ganado la primera batalla. Puedes quedarte aquí conmigo por ahora. Los ojos de Leo se abrieron de par en par. ¿De verdad? De verdad, confirmó el anciano con una sonrisa que le llegaba a los ojos. Los meses que siguieron fueron un torbellino de actividad. Don Elías fue dado de alta y volvió a su espaciosa y silenciosa casa, que de repente se llenó de vida con la presencia de Leo. Hubo más visitas de Elena, evaluaciones psicológicas para ambos, y un sinfín de papeleo que Julián manejaba con una eficiencia implacable. Leo comenzó a recibir clases de un tutor en casa, devorando el conocimiento con una avidez que sorprendió a todos. Descubrió el placer de tener 3 comidas al día, una cama cálida, y sobre todo la tranquila certeza de que al despertar, don Elías seguiría allí. El anciano, por su parte, rejuveneció. La presencia de Leo era su mejor terapia, y su recuperación fue más rápida de lo que los médicos habían previsto.
se convirtieron en una extraña pero funcional familia. Un niño que enseñaba a un anciano a reír de nuevo, y un anciano que le enseñaba a un niño a confiar de nuevo. Finalmente, llegó el día de la audiencia final ante el juez. La sala del tribunal era imponente y fría. Leo, vestido con un traje por primera vez en su vida, sentía el peso reconfortante de un viejo reloj de bolsillo que don Elías le había regalado esa mañana. «Ha estado en mi familia por generaciones», le había dicho. «Ahora es tuyo». Elena Ríos presentó su informe, recomendando que la custodia fuera otorgada a don Elías. El juez, un hombre de rostro severo, escuchó los argumentos de Julián. Luego, hizo algo inesperado. Se dirigió directamente a Pinto Cientos. «Leo, hijo», dijo, su voz resonando en el silencio. «He leído tu historia. Quiero escuchar de tus propios labios. ¿Por qué quieres vivir con este hombre?» Leo se puso de pie, sus manos temblando. Miró a don Elías, que le sonreía con aliento. «¿Por qué?», comenzó, su voz apenas un susurro. «Porque cuando todos me veían como un problema, él me vio a mí. Porque me enseñó que la familia no siempre es la que te toca, sino la que te encuentra. Porque me salvó la vida, y no solo esa noche en el 100 callejón. Me salva todos los días». Un nudo se formó en la garganta del juez. Miró los informes, miró al anciano y al niño. Finalmente golpeó el mazo. «Custodia concedida», declaró, su voz suavizándose. «Buena suerte, señor Valcárcel. Y a ti también, hijo». Al salir del juzgado, el sol brillaba con fuerza. Don Elías pasó un brazo por los hombros de Leo. «Vamos a casa, nieto», dijo. La palabra nieto ya no era una mentira piadosa, sino una verdad forjada en el afecto y la adversidad. Leo miró al hombre que era su abuelo en todo menos en la sangre, al abogado que se había convertido en un tío gruñón pero leal, y sintió que el vacío en su pecho, ese pozo de soledad que lo había acompañado durante tanto tiempo, finalmente comenzaba a llenarse. Tenía un hogar, tenía una familia, y por primera vez, el futuro no era una amenaza, sino una promesa brillante y abierta. Juntos, dieron el primer paso hacia su nueva vida. ¿Creéis que el destino existe, o que somos nosotros quienes forjamos nuestro propio camino con cada decisión? Esta historia nos enseña que a veces, en los momentos más oscuros, un simple acto de bondad puede reescribir por completo el futuro, creando lazos más fuertes que la propia sangre. Si esta historia ha tocado tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras narrativas. En la pantalla te está apareciendo nuestro próximo video. Haz clic y sigue emocionándote con nosotros. Déjanos un comentario contándonos qué parte de la historia de Leo y Elías te ha impactado más. Nos vemos en la próxima historia.